de la República Dominicana a nuestro próximo invitado. El invitado del día de hoy, que es arquitecto, tiene una maestría en planificación para el desarrollo comunitario en la Universidad de Cincinnati, es cineasta, profesor universitario, defensor del medio ambiente, de la educación, de la justicia, y ahora es el candidato a la vicepresidencia de la República Dominicana por el partido Opción Democrática. Le damos los buenos días y la bienvenida al señor Ico Abreu. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por abrirme los micrófonos y por ayudarme a llegar a esa comunidad dominicana en Nueva York. Está aquí conmigo el señor Rafael Osoria. Muy buenos Saludos. días, Rafael, ¿cómo le va? Bueno, gracias, bien, gracias Ico por estar aquí con nosotros en su espacio, levantándote temprano para que informe a la comunidad dominicana del exterior. Muchas gracias. Ico, siempre la gente se ha preguntado, ¿tienen los vicepresidentes un programa diferente? O sea, ¿elabora una programación de lo que va a hacer en caso de que asuma la vicepresidencia de la República Dominicana, o se elabora un programa en conjunto entre la presidenta, que en este caso es Virginia Antares, y tú, que eres el vicepresidente? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Lo primero es que cuando Virginia se me acerca, ya hay un programa elaborado. Y obviamente yo le digo que sí, no solamente porque creo en ella y creo en su programa, sino también porque dentro de ese programa hay ejes con los cuales yo me identifico completamente. De hecho, yo me identifico con los 13 ejes del programa de gobierno. Puedo inclusive, si me lo permiten, enumerarlos. Y Por luego favor. también quisiera elaborar un poquito en torno a los ejes con los que quiero colaborar más estrechamente. Dentro del programa de gobierno de Opción Democrática, liderado por Virginia Antares, que de hecho está disponible en la página virginiapresidenta.org, tenemos estos 13 ejes: salarios dignos, comunidades seguras, educación pública de calidad, salud pública universal, pensiones dignas, medio ambiente sano, cultura para todas las personas, agricultura ecológica y campesina, transporte eficiente, impuestos justos, política migratoria responsable, justicia independiente y sociedad equitativa e inclusiva. Si entran a la página pueden ver con un poco más de detalle cada uno de estos ejes. Ahora bien, primero, por mis antecedentes y por coherencia con estos antecedentes, y también por mi formación académica y el quehacer en el que me he desenvuelto durante la última década y media, obviamente yo me voy a decantar por temas como el de educación, para prestarle más atención de manera directa, por el del medio ambiente, y también por la manera en la que nos está afectando a las dominicanas y los dominicanos acá en las principales ciudades del país, el tema del transporte eficiente. Es decir, dentro de esos 13 ejes del plan de gobierno de Opción Democrática y de Virginia Antares, yo voy a darle el seguimiento más estrecho a esos 3 ejes que acabo de mencionar. Gracias, Ico, por tu participación. Hablaste de sociedad equitativa e incluyente. Es correcto. Cuando te refieres a una sociedad más incluyente y equitativa, es que dentro del programa de Opción Democrática existe una agenda diferente a la que tienen los partidos tradicionales, y si es así, me lo puede detallar, por favor. Sí, por supuesto. Déjame elaborar un poquito en torno a ello. Desde Opción Democrática hemos defendido y hemos hablado de frente respecto a temas que los partidos tradicionales tienden a evadir. Esto por conservadurismo alguno, por populismo otro, o por una mezcla de ambas cosas. En Opción Democrática no tenemos miedo a hablar de frente y a abundar sobre estos temas. Por ejemplo, desde Opción Democrática también hemos tenido una vocación de defensa de la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.
para las personas con discapacidad, para las personas de diversidad sexual, para la juventud en todas sus expresiones y cualquier otro tipo de grupo que sistemáticamente ha sido vulnerabilizado históricamente en nuestro país. Queremos conseguir esto a través de educación para la equidad, educación para la paz, de campañas formativas para la población, de leyes que sancionen la discriminación y otros actos de odio. Y hago énfasis en esto porque hemos visto cómo de la nada, cuando se estuvo discutiendo el año antepasado el Código Penal nuevamente, de repente empiezan a incluir temas que tienen mucho que ver con lacerar el derecho a la igualdad y el derecho a pensar distinto, y sobre todo aspectos de discriminación y de discurso de odio. Precisamente por eso hemos decidido fortalecer mucho más este eje con el que completamente nos identificamos. Hablaste de la discriminación en la libertad sexual. ¿Existe en República Dominicana discriminación en cuanto al derecho que tú tengas a decidir cómo vivir? Fíjate, si bien es cierto que en las últimas décadas se ha visto una apertura hacia la diversidad sexual, todavía se cometen muchos crímenes de odio enfocados en la comunidad LGBT, específicamente en las personas trans. Aquí en República Dominicana hay homofobia, aquí en República Dominicana hay transfobia, y eso, o sea, independientemente de que usted o yo o quien sea esté o no de acuerdo con las decisiones que una persona toma en términos de su sexualidad, los derechos de esa persona hay que protegerlos exactamente igual que las demás personas que comparten ciudadanía. Es decir, no se puede discriminar ni ante la ley, ni se puede discriminar en condiciones de trabajo, no se puede discriminar en condiciones de circulación, de uso de los espacios públicos, y lamentablemente las personas trans específicamente la tienen muy difícil, sobre todo en los espacios de trabajo, en el espacio educativo e inclusive en el uso de los espacios públicos de manera sistemática. En el área de educación, ¿cómo ustedes en su programa de gobierno pueden incluir un programa de libertad sexual? ¿Cómo ustedes lo dirigirían? Lo primero es que hay que entender el concepto de educación de calidad integral. Y quisiera elaborar un poquito en torno a eso y luego responderé directamente a su pregunta. Desde Opción Democrática se ha definido este eje con la idea de aumentar significativamente la calidad educativa y elevar los estándares de la formación preuniversitaria y superior. Esto obviamente canalizando de manera adecuada y de manera eficiente la inversión en educación. Ustedes recuerdan que durante 2 años, ahí a finales de la primera década del siglo, la República Dominicana, y con el apoyo de la diáspora, tanto en Nueva York, en otras ciudades estadounidenses y en algunas ciudades europeas, se volcó a las calles a exigirle al gobierno que cumpliera la ley y que invirtiera el 4% del PIB en educación. Hemos visto también cómo ese dinero se ha malgastado. Inclusive, ese dinero se convirtió en un botín para construir presidenciables. Es por eso que desde Opción Democrática y desde el gobierno de Virginia Antares vamos a exigir que se haga una auditoría exhaustiva de absolutamente todo el dinero que se ha invertido desde el 2012 hasta la fecha. Que se analice y que se examine y que se audite todas las administraciones que han pasado por el Ministerio de Educación para saber exactamente en qué se ha invertido ese dinero. Ahora bien, cuando se habla de educación digna, de educación de calidad, se habla de una educación laica, se habla de una educación sexual integral, y ahí entonces voy a responder tu pregunta.
Cuando se habla de educación sexual integral, se necesita que se enseñe educación sexual para que las niñas y los niños sepan identificar el acoso, sepan identificar cuando se encuentran en situaciones vulnerables respecto a su sexualidad, cuando hay intentos de abuso por parte de adultos, ya sea cercanos a la familia, sea familiares, sea dentro del mismo recinto o donde quiera que se encuentren. Y es por eso que entendemos que es sumamente importante, además de esto, también para prevenir los embarazos adolescentes, que lamentablemente son una situación muy delicada acá en nuestro país. Es impresionante la cantidad de niñas que están embarazadas apenas empieza su despertar sexual. Las cifras en torno a esto y en torno también al matrimonio infantil, que gracias a los esfuerzos que ha liderado nuestro diputado José Horacio Rodríguez en el Congreso, se ha finalmente aprobado una ley en contra del matrimonio infantil. Sin embargo, todavía hay niños. Se estima que inclusive 1 de cada 5 adolescentes ha estado o está embarazada. Y eso es una situación a la que hay que ponerle a través de la educación sexual. Pero a propósito de esa ley que tú mencionas, siempre hemos comentado aquí en varias ocasiones que leyes como esa y muchas otras más son como letra muerta en República Dominicana, que sí existen como ley, pero que no se ejecutan, no se ponen en práctica, porque vemos uniones libres también en República Dominicana de señores mayores con una niña, con una joven adolescente que conviven como pareja en República Dominicana, y las autoridades no hacen nada para hacer cumplir esa ley. Mira, se han hecho esfuerzos. Yo no estoy de acuerdo en decir que no se hace nada, sin embargo, los esfuerzos todavía no son satisfactorios. También hay un tema de un paradigma que hay que cambiar. Porque muy lamentablemente, todavía inclusive desde los medios de comunicación se habla de una relación sentimental cuando hay una relación entre una niña y un hombre adulto. Eso no es una relación sentimental, eso es una violación sexual. No se puede esperar otra cosa porque inclusive ha habido congresistas, ha habido políticos que han sido acusados de ese tipo de violencia sexual. Y desde los medios, cuando uno lee, por ejemplo, que ha sido apresado un hombre, muchas veces sale el titular por una relación sentimental con una menor. No, llamemos a las cosas por su nombre. Eso es una violación sexual. Eso es violencia sexual en contra de nuestras niñas. Entonces, ese paradigma, esa forma de pensar de nuestro pueblo, hay que cambiarlo, y eso se consigue a través de la educación y se consigue a través de la educación sexual integral. Ico, revisando la ley de José Horacio que prohíbe el matrimonio infantil, la ley castiga al supuesto violador, pero en ninguna parte de la ley, yo no he podido leerla, que habla del castigo a los padres que entregan sus hijas al mejor postor. Y esto lo acabamos de ver recientemente en el caso Wander Franco, donde la mamá sale libre y el que tuvo la relación es el que ha cargado con el mayor peso. ¿Qué plan tienen ustedes? Porque ese tipo de ley, la de José Horacio, debe ser revisada, modificada, y mientras el padre no cargue también con una parte de responsabilidad del cuidado de sus hijos y integrarlo a la educación de los hijos. ¿Tú crees Mire, yo estoy muy de acuerdo. Perdone, disculpe que le interrumpí, continúe. ¿Tú crees que podrá la educación avanzar cuando allá no es de 4%?
Allá hay que reformular el sistema educativo de arriba a abajo. Porque yo estoy de acuerdo contigo, el 4% fue para enriquecer políticos. No destinaron los recursos del 4% a hacer una reingeniería del sistema educativo. Pero yo no veo tampoco los candidatos que tienen un programa bien definido en cuanto a la participación del padre en el sistema educativo. Bien, por un lado, respecto a la ley, estoy de acuerdo con usted en que hay que quizá analizar para ver por dónde falla, si es que falla en ese aspecto. Yo no estoy tan familiarizado con las especificidades de esta ley. Obviamente, yo entiendo que sí, que hay que establecer responsabilidades más allá del agresor sexual, pero eso no significa que deba eximirse o que deba reducirse la responsabilidad del agresor sexual, porque un hombre adulto sabe exactamente lo que está haciendo, independientemente de que los padres le faciliten una transacción, le faciliten la situación. Independientemente de esto, un hombre adulto sabe lo que está haciendo, sobre todo si hay si hay un juego de poder. En este caso que usted menciona, hay un juego de poder económico. Hay un hombre que se ha aprovechado de la vulnerabilidad económica de una familia para conseguir lo que deseaba. Se ha también evidenciado esta situación con el reciente asesinato o ajusticiamiento extrajudicial de Kiko La Quema, donde él tenía la comunidad de Combita a solo con el tema de las menores también, donde él abusaba sexualmente de menores porque era un depredador sexual que tenía una preferencia específica, y eso no es exclusivo de una o dos personas, uno o dos casos. Eso está muy arraigado en la cabeza de nuestro pueblo, que las menores aquí, que las menores allá. Entonces, sí, hay que profundizar en eso, hay que establecer responsabilidades, sobre todo un régimen de consecuencia que castigue tanto al agresor sexual como también a no solamente a los padres, sino a las personas adultas que faciliten que se dé la situación. En ese sentido estoy completamente de acuerdo con usted. Respecto al gasto en educación, ya lo mencioné anteriormente, hay que analizar en qué se ha gastado, porque el 4% del PIB en educación se convirtió en una fábrica de presidenciables. Por ende, hay que darle también seguimiento a esto para establecer sanciones, establecer responsabilidades y que haya un régimen de consecuencia para quienes malgastaron ese dinero del pueblo. Nico, yéndonos a otro, siguiendo con el tema político, y es que ustedes fueron parte de la oposición que fueron ante la Junta Central Electoral a exigir que se cumpla la ley para que el Estado entregue los recursos que dice la ley a los partidos políticos. ¿Cómo va eso? Bien, recientemente se aprobó un monto que se divide en partidos de distintos niveles. Obviamente a los partidos mayoritarios, y según la ley lo estipula, se le aprueban montos mucho más altos. A los partidos minoritarios, como es el caso de Opción Democrática, pues se le aprueban montos pírricos, en los cuales no hay forma de competir con estos partidos mayoritarios. Sin embargo, es un proceso que hay que continuar. Por lo pronto estamos enfocados en la presente campaña y en empujar las candidaturas que estamos llevando desde Opción Democrática, pero eso es un proceso que está en camino y que obviamente seguiremos exigiendo que se haga justicia con los partidos como el nuestro, que necesitamos competir en igualdad de condiciones con los demás. ¿Y tú crees que se puede competir en igualdad de condiciones cuando hay denuncias por todas partes del uso de los recursos del Estado por parte del candidato oficialista y actual presidente de la República para su campaña política?
En la actualidad no hay manera de competir en igualdad de condiciones. De hecho, inclusive, quizás también ustedes están al tanto de esto, en espacios donde se supone que debe primar el criterio democrático de darle igualdad a los candidatos y las candidatas de la contienda, vemos, por ejemplo, cómo se ha dejado de invitar a Virginia Antares al debate presidencial, el que está organizando la Asociación de Jóvenes Empresarios. Entonces, imagínense usted, ¿qué le puedo decir? Pero en este caso, ella sí, sabemos que no fue invitada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios al debate, pero sí hay un ciclo de almuerzos que está organizando la Cámara Americana de Comercio, que inició ayer con el candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. ¿Fue invitada Virginia para la Cámara? No tengo conocimiento de esto, pero con el interés que tiene Virginia de participar en todos los espacios posibles, yo estoy segurísimo de que tiene todo el interés de participar de estos almuerzos, y si recibe dicha invitación, pues con gusto ella estará ahí. Ico, ¿estarán ustedes de acuerdo, Opción Democrática, en una reforma fiscal? Absolutamente. No estar de acuerdo sería hipócrita y sería populista. Esa reforma fiscal es necesaria desde hace muchísimo tiempo, y de hecho, dentro de uno de los ejes del plan de gobierno, estamos abordando el tema de los impuestos justos. Definitivamente hay que hacer una reforma fiscal, pero esto a partir de que rediseñemos un sistema de impuestos hacia uno que sea justo y progresivo. Un sistema de impuestos que contribuya a una mayor igualdad de ingresos y que dote de mayores capacidades al Estado para la garantía de derechos a través de la provisión de bienes y servicios públicos. O sea, no hacemos nada con continuar subiendo impuestos, empobreciendo más a los pobres, estrangulando más a la clase media y permitiendo que los más ricos disfruten de todo tipo de exenciones fiscales. No hacemos nada con aumentar los impuestos, con modificar la ley y aplicar más impuestos, si los impuestos no se van a traducir en una mejoría de la calidad de vida del dominicano, en bienes y servicios para los dominicanos y las dominicanas. No hacemos absolutamente nada con pagar más impuestos si como quiera las familias tienen que pagar una educación privada porque no disponen de una educación pública de calidad, por la cual ya a través de esos impuestos están pagando, y asimismo también con el tema de la salud, con el tema de la seguridad. Entonces, sí, es necesario que se haga una revisión de la política tributaria que se haga a fondo, porque hasta ahora lo que se le han puesto ha sido parches, ¿verdad? Pero que sea justo y que sea progresivo. Por ejemplo, nuestra intención desde Opción Democrática para construir este proyecto de nación es que igualmente se construya un Estado con la capacidad de gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, o sea, que sea institucional y que sea democráticamente capaz de proveer los servicios de calidad que yo mencioné, porque si no, ¿para qué pagamos todos esos impuestos? En una reforma tributaria, ¿eliminarían ustedes el pago profético de los impuestos? Porque allá ¿A qué se refiere? Es una profecía, porque los empresarios pagan sus impuestos por adelantado sin saber lo que van a vender. Eso estrangula de manera letal a los pequeños y medianos empresarios. Por supuesto que eso es uno de los principales puntos que vamos a atacar. Claro, porque el anticipo. Es una ley profética. Porque, como si yo no he vendido, ya yo voy a pagar impuestos? Porque lo pensó el director de impuestos internos. En otro orden, Ico. Y perdone, Rafael, que ese es uno de los ejes no solamente del gobierno, de la propuesta del gobierno de Virginia Antares, sino inclusive es la punta de lanza de nuestro candidato a senador, Eric Ortiz, que como pequeño empresario que es, él ha puesto el ojo en ese anticipo y está comprometido con eliminarlo. Ok, en un posible gobierno de ustedes,
¿están ustedes de acuerdo con una reforma constitucional? ¿En qué sentido? Bueno, la Constitución requiere de ser modificada porque es una Constitución que contiene muchas lagunas. O sea, Fíjese. vamos a hablar del artículo que a nosotros como dominicanos en el exterior, a nuestros hijos, lo limita, que no puede ser candidato a la presidencia de República Dominicana, después que su generación han aportado grandes sumas de dinero en envío de remesa y que no tenga derecho a poder ser electo a una posición en el gobierno o ser presidente, como es el caso tuyo, que estudiaste acá, te preparaste en los Estados Unidos. No sé tu condición de si eres ciudadano o nacido acá, pero un hijo de un dominicano que se haya esforzado y se haya preparado en las universidades acá, debe tener el derecho o la opción de si quiere postularse en el país. La Constitución no lo prevé. En mi caso, para responder esa pregunta, yo tengo una nacionalidad dominicana exclusivamente. O sea, no he tenido ni he optado por una doble nacionalidad en ningún momento. Respecto a lo que usted pregunta, la verdad es que no hemos trabajado ese eje dentro del proyecto de gobierno de Opción Democrática. Sin embargo, le escucho y valido su punto. La Constitución Dominicana establece que para que una persona pueda ser elegida a un cargo como el de presidente, debe renunciar a esa otra nacionalidad. No le prohíbe que haya nacido allá, pero debe renunciar a esa otra nacionalidad con años de antelación. Creo que con 10 años de antelación. 10 años. Ahora, correcto. Un hijo mío que nazca en los Estados Unidos, ¿cómo renuncia a ser ciudadano de nacimiento de este país? O sea, lo que veo en la Constitución nuestra es que sigue discriminando a los hijos nuestros que nacen fuera del territorio de los Estados Unidos, de Dominicana. O sea que... Pero, Ico, tú sabes que el chat de Levántate New York siempre está atento y pregunta. Dice Veridania Recio, totalmente secundo el tema. La educación y la responsabilidad debe comenzar por el hogar, las familias, las madres, padres. ¿Dónde están sus hijos? Se pregunta ella. Y Daniel Peralta dice, Opción Democrática está de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos, es una pregunta. Y Fátima Torres desde Estados Unidos dice dice que Estados Unidos tampoco lo permitiría. Bueno, para responder a la primera participación o el primer aporte, sí, definitivamente la formación debe empezar en el hogar, pero ¿cómo le pedimos a un hogar compuesto por una niña de 16 años, por un joven o por un joven adulto que dé una formación de hogar cuando no tienen tampoco esa formación de hogar, cuando no tienen tampoco la educación que necesitan? ¿O cómo le pedimos a una familia nuclear que pueda proporcionar una formación de hogar cuando tiene que salir a buscar el pan por prácticamente 16, 18 horas fuera de la casa, y muchas veces las niñas y los niños se quedan con otros adultos que tampoco tienen la formación? O sea, es un proceso arduo, es un proceso que es necesario atender. Yo sé que dentro de los esfuerzos que han hecho los ministerios de educación hay que reconocer que se ha trabajado mucho con la primera infancia, y eso obviamente se va a poder evaluar dentro de unas décadas, no necesariamente eso es un proceso inmediato. Sin embargo, esa formación de hogar empezará a fortalecerse
cuando quienes conforman ese hogar ya tengan la educación necesaria para asumir ese rol. Con relación a la siguiente pregunta, ¿me la puedes refrescar, por favor? Pregunta Daniel Peralta que si Opción Ah, Democrática está de acuerdo con el financiamiento de los partidos. Bueno, obviamente estamos de acuerdo con que se financien los partidos, pero hay que establecer reglas claras, que establecer montos que sean acorde con nuestra realidad económica, pero más allá de que se financien los partidos, que se financien las campañas de los partidos, porque es un tema muy delicado, porque si el Estado no financia la campaña de los partidos, los partidos van a buscar dinero para financiar esa campaña y no se sabe de dónde lo van a buscar, o quizá, bueno, sabemos muy bien de dónde lo han buscado recientemente. Entonces, hay que establecer reglas claras en ese sentido y además establecer topes de esos gastos, independientemente de que venga del Estado o de que venga del sector privado o donde venga, hay que establecer topes para que la contienda sea más equitativa y sobre todo para que el dinero proveniente de fuentes ilícitas pues entonces no llegue a permear el quehacer político. Ico, el tiempo se nos está terminando, pero no queremos despedirte sin que antes nos hable cuál es tu posición respecto al tema haitiano que está ahora mismo candente y si la República Dominicana ha actuado de una manera correcta en el tratamiento de este tema que cada día tiene nuevos ingredientes en la inseguridad de Haití y la violencia. Fíjate, desde el plan de gobierno tenemos uno de los ejes principales que mencioné ahorita, que es la política migratoria responsable. En ese sentido, estaremos diseñando e implementando una política migratoria que sea coherente y responsable, que ponga fin al tráfico y a la corrupción en la frontera. Y atención a esto, porque actualmente tenemos la situación que tenemos en nuestro país debido a que hay mafias empresariales, hay mafias políticas, hay mafias militares que trafican con personas en la frontera. Entonces, a eso hay que ponerle coto. A eso hay que establecer responsabilidades y que haya regímenes de consecuencia para estas personas. Wow, definitivamente. Porque independientemente de la crisis actual y de la necesidad que hace que una persona se mueva de un país a otro, porque no es un asunto exclusivo del pueblo haitiano, los dominicanos hemos migrado a Estados Unidos, como es el caso de nuestra comunidad en Nueva York, hemos migrado a Europa, hemos migrado en el pasado a Venezuela y hoy hay un proceso de migración inverso. En ese mismo sentido, los haitianos vienen a República Dominicana a buscar mejores condiciones de vida para sus familias allá, para poder vivir en tranquilidad. Lo que hay que establecer son políticas migratorias responsables y que se haga respetar esa política migratoria y que haya consecuencias, que haya un régimen de consecuencias para quienes violen esa política. Finalmente, Ico, ¿cómo está Opción Democrática de cara a las elecciones del 19 de mayo próximo? Bueno, estamos muy optimistas, estamos tratando de llegar a la población con un mensaje directo, con un mensaje de esperanza, pero como decía Samuel en el debate el otro día, no es de esperanza de sentarse a esperar, sino de esperanza de ver con la posibilidad de que la buena política va a continuar llegando al Estado Dominicano. ¿Tú crees que la sociedad dominicana va a apostar por un binomio atípico? Porque Virginia es una mujer, primero, y segundo, es la mujer más joven en aspirar a la presidencia de la República. Y tú también eres un joven, que nos salimos de todas estas personas ya tradicionales que han apostado por gobernar a la República Dominicana. Una generación de relevo, que es lo que allá no existe. De relevo. ¿Tú crees que la sociedad dominicana apostaría por un binomio como ustedes? Mira, yo confío en la capacidad de discernimiento de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha visto quienes le han utilizado constantemente, quienes solamente les recuerdan cada 4 años, quienes les han llevado a la situación de derrota que tenemos actualmente. Y yo confío en que podrán ir con discernimiento. Independientemente de esto, este es un proyecto que va para largo, es un proyecto que vamos a construir mano con la gente porque
entienda la gente. Pero sí estoy optimista de que la gente lo hará posible. Y antes de despedirte, ¿qué opción democrática? ¿Cuál es su plan con la diáspora? ¿Qué ustedes le presentan a la diáspora? ¿Qué ustedes, dentro de su programa de gobierno, cuál es el plan de ustedes para con la diáspora en el exterior? Mira, se ha cacareado mucho la importancia de la diáspora en el sentido económico. Yo creo que no solamente en el sentido económico, la diáspora dominicana ha sido punta de lanza en demostrar nuestra capacidad de trabajo, nuestra calidad humana, comprometiéndose a apoyar a quienes estamos acá en el país con el envío de remesas, pero también con la revalorización de la cultura dominicana en otros territorios. Y yo creo que dentro del mismo eje de sociedad equitativa e inclusiva debe considerarse también los derechos de la diáspora y la importancia de la diáspora. Dentro del eje dentro del plan de gobierno no hay un eje específico de trabajo con la diáspora, pero como dominicanos en el extranjero, yo entiendo que tienen que disfrutar de los mismos derechos que a los que aspiramos se disfruta en nuestro territorio. Entonces, definitivamente sí, hay que hacer un acercamiento con nuestra comunidad en el extranjero, no solamente en Nueva York y otras ciudades estadounidenses, sino también donde quiera que se encuentre una dominicana o un dominicano rompiéndose el lomo para mantener a su familia allá y aquí. ¿Está en tus planes venir a Nueva York antes de las elecciones? No sé si antes de las elecciones, me encantaría, sobre todo porque mi madre es parte de esa diáspora. Mi madre vive en Nueva York y yo trato de visitarla con regularidad, pero no tengo ningún plan específico de ir antes de las elecciones. Ahora, se han dado casos, se han visto casos. Yo he armado viajes de un día para otro, o sea que no lo descarto. Bueno, no te lo pregunto porque la mayoría de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales están viniendo a Nueva York a conquistar el voto de la diáspora. Especialmente en Semana Santa. Sí. Ahí en Semana Santa están todos acá. Sí. Sí, bueno, les recuerdo que Opción Democrática no necesariamente cuenta con los recursos que cuentan esos partidos tradicionales para enviar los candidatos y las candidatas allá, pero definitivamente con gusto me encantaría acercarme a la diáspora ahora con esta perspectiva como candidato, porque obviamente me he acercado y convivo con mis tíos, mis tías y con mi madre que vive allá en cada oportunidad que tengo. Nada, definitivamente darte las gracias, Ico Abreu, por estar aquí en Levántate New York, y finalmente le dejes un mensaje a todas las personas que escuchan y ven a Levántate Nueva York. Muchísimas gracias a ustedes por... Ico, así es. Muchísimas gracias a ustedes por darme la... Tienen que continuar trabajando el relevo porque no tenemos relevo político. O sea, ya lo estamos en eso, desde las candidaturas de Opción Democrática, de gente joven, de gente de vanguardia, de gente muy preparada, estamos trabajando en construir esa sociedad de relevo. Les quiero agradecer por abrirme los micrófonos y permitirme llegar a nuestra comunidad dominicana en la diáspora, y les exhorto a que voten por Virginia Antares e Ico Abreu en la casilla 29 de Opción Democrática. Muchísimas gracias a Ico Abreu, la invitación para otras ocasiones, y ahora a ustedes les invitamos a que hagamos una brevísima pausa y retornamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate Nueva York. Comunicadora, locutora, presentadora.